¿Por qué peleamos para defender las cosas que creemos? ¿Por qué creemos siempre que tenemos la razón? ¿Y por qué creemos que nuestra razón siempre es la más justa? ¿Por qué pensamos como pensamos y eso nos lleva a pelear? Vamos a hablar de eso, más o menos filosóficamente. Hola a todos, bienvenidos a esta sección. Ya saben ustedes que a nosotros nos gusta hablar de historia. Hoy vamos a ser menos rigurosos que las últimas dos veces, pero vamos a reflexionar tantito en por qué es que nos movemos como nos movemos. Que no me refiero a la onda de irnos de un lugar a otro, sino por qué es que defendemos cosas, por qué es que pensamos cosas. Y sí vamos a voltear un poco atrás, pero vamos a reflexionar. Hoy vamos a estar un poco más agresivos en la reflexión. Más críticos, pues. Ahora que estamos como en esta sociedad en la que, por ejemplo, ustedes están en este momento en una pantalla y ahí están adquiriendo cierta información que les da algún dato, que pueden googlear cualquier información. Tenemos naturalmente que las pruebas de todo lo que se supone que existe y las pruebas de todo lo que creemos que es verdad. Y por suerte, para muchos, existe siempre un youtuber o una página o algún blog que dice exactamente lo mismo que nosotros creemos. Exactamente lo mismo que nosotros nos gusta escuchar de otros para reafirmar el conocimiento, ¿no? Pasa mucho con los temas religiosos, por ejemplo. Yo no me voy a meter en esas cosas porque no quiero errores, ¿no? Pero pasa mucho que vemos tantas noticias de una conspiración, por ejemplo, que nos gusta escuchar la que la cuenta como nosotros nos gusta que la cuenten y con las cosas que nosotros creemos verdad. Y le pasa a todo el mundo, no nada más a la gente que ve YouTube, sino nos pasa en la academia, nos pasa en la escuela, nos pasa en todos lados. Y la razón es porque siempre queremos tener algo de razón. Siempre queremos que lo que decimos o que lo que digamos tenga esa, ¿cómo se dice? Reafirmación, que otro piense lo mismo que nosotros. Yo siempre peleo aquí con los bandos, ¿no? Ustedes saben que lo importante para mí es deshacer los bandos. Y la razón por la que existen los bandos es porque existe gente que piensa diferente a otra y se hace de un grupo de gente que piensa lo mismo y ¡bang! El combate a muerte en Twitter. En X, por favor. Ya no sé cómo se llama. ¿Cómo se dice? Twitter. ¿No? En fin, ya ahora no sé cómo se le va a llamar a eso, pero resulta que ya tiene otro nombre, pero no vamos a hablar de eso. Descartes, que es un sujeto bastante sesudo, bueno, fue. Ahora he estado escuchando mucho de Descartes porque tenemos una amiga que nos escucha ahora y nos ha estado escuchando mucho y habla mucho de Descartes porque ella es matemática, ¿no? Y entonces, por cierto, un saludo a Andreina si andas por ahí. Que Descartes, y yo siempre me acuerdo de una cita de Descartes, que es que el buen sentido es lo mejor repartido. Y eso pareciera bueno. Pero la razón es por la que él piensa que el buen sentido es lo mejor repartido es porque toda la gente, no importa cuánto tenga, no quiere más. No sé si se entienda esto, pero la gente piensa que con su buen sentido ya tiene todo el sentido del mundo. Ya no quiero saber más. Ya no quiero ser más inteligente. Ya no quiero ser más crítico. Porque ¿qué es el buen sentido? El buen sentido es ser capaz de discernir. ¿Ok? Y ya hay muchos videos en los que hablamos de esto. Ustedes pueden ver la lista inmensa donde hablamos que de la virtud, que de lo bueno, que de la mentira. Y siempre regresamos a el espíritu crítico, ¿no? A que es captar las cosas como sí deberían captarse, ¿no? Es importante que se entienda que esta onda del buen sentido es diferente al sentido común. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero el buen sentido entonces es ser capaz de dividir o de
poner en su lugar lo bueno, lo malo, lo que me conviene, lo que no me conviene, ¿no? Es como el sentido crítico, es ser capaz de dilucidar qué es lo mejor para mí y qué me va a dar un placer y qué me va a dar un dolor. Estoy usando esos conceptos porque pues ya ven que ustedes nos han escuchado y pues hay que usar los conceptos para que no nos confundamos. Si han visto, por ejemplo, los videos de K, se van a dar cuenta de que usa esos mismos conceptos y tal. Pero bueno, una cosa que es muy importante para este tema es que en este sentido de saber qué es lo bueno y lo malo, hay un montón de cosas anteriores que le preceden. Es decir, tú no nada más... Un poco el ejemplo burdo de que una vez que te quemas no te vuelves a quemar, lo cual no es cierto porque hemos visto que mucha gente se tropieza una y otra vez con la misma piedra, como dice la canción. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pero sí existe una especie de bagaje que nos permite decidir qué es lo correcto y qué no. Una persona no nace con el buen sentido. Uno no nace siendo un genio, ¿no? A los que nacen siendo un genio hacen trampa. Ya hemos hablado de esto en algún video. Pero piensen ustedes que a lo largo de su vida van adquiriendo unas experiencias y esas experiencias los van llevando a saber qué hacer, qué no hacer. Y en cierta medida ustedes hacen lo que tienen que hacer a partir de las herramientas que han tenido por su vida, su preparación y lo que sea. Y generalmente cuando nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer, nunca estamos pensando en nosotros. Y creo que una parte del buen sentido que la gente se olvida es pensar en sí mismo, ¿no? Cuando decidimos que hay que hacer todo lo que se supone que hay que hacer, llevar todo el camino de las cosas correctas, hacer primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, y luego dejamos de ¿qué? Dejamos de comer, dejamos de dormir, dejamos de hacer otras cosas importantes para el cuerpo humano, como comer y dormir, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa es tan fundamental como comer y dormir? No más digo. Pero en el sentido de dejar de hacer lo que debemos hacer, también caemos en un punto en el que nos estamos equivocando. Entonces, el buen sentido es una cosa aplicable no a solo discernir para saber de qué alejarnos, sino más bien llevar una vida en la que podamos completar todas las cosas pertinentes, ¿no? Obviamente, para Descartes se hace una especie de diferenciación de que si hay unas mentes que son comunes o unas mentes que no son comunes. En lo general, él no piensa que él sea más brillante que todos. Y de hecho, en algún lugar apunta que él envidia a algunos, o no lo dice así, pero dice, no, yo quisiera ser tan talentoso como Erasmo o algo así. No lo dice, no, pero yo creo que sí quiere ser tan talentoso como Erasmo. Me estoy asumiendo. Pero estamos entendiendo que en la historia, igual que cuando ustedes empiezan a creerse mucho porque saben 2 o 3 cosas y quieren enseñarle a sus papás cómo es que deben vivir, en la historia pasó algo similar, pasó algo muy... que habla de una especie como de madurez intelectual de la humanidad. ¿Que ha ido decayendo? Claro que sí, pero ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Después de que pasa el Renacimiento del que siempre hablo aquí y empiezan todas esas cosas que ustedes ya conocen del Renacimiento, la arquitectura, la escultura, Leonardo, Rafael, todas las tortugas ninjas, el clasicismo, ¿no? Cuando empezamos a ver a Botticelli y las pinturas de cosas clásicas y decimos, no manches, güey, esto fue el pico. Hubo... A partir de eso, como ya no paró esta intención de saber, esta intención de ser mejor, esta intención de dejar algo más. El humanismo fue una cosa que nosotros debemos siempre entender como esa flamita que hizo que todo el bosque del conocimiento ardiera, porque si no hubiera habido este movimiento humanista, que sí hemos dicho que es de élite, que sí era de privilegiados y que, como lo hemos dicho en varias partes, no era tan abierto al pueblo, sí dio el paso para que luego se abriera la puerta a esto que después se llamó la Ilustración, ¿no? La Ilustración, que no es otra cosa que el pico al que nos llevó el humanismo. Por eso es que a la par de este nuevo humanismo o esta continuación del humanismo se dio una cosa súper extraña, por ejemplo, en el arte, ¿no?
que habiendo pasado ya el auge del barroco y la gazmoñería del rococó. Yo no sé por qué tengo tanto problema con el rococó, la verdad. Yo tampoco. Yo creo por Panteón Rococó. Panteón Rococó arruinó mi idea del rococó. Cuando se pasa toda esta onda, como que la gente ya que se creía mucho porque sabía muchas cosas, tienen que pensar ustedes que ya había pasado Erasmo, ya había pasado Montaigne, ya había pasado Bacon, ya había pasado todos los buenos. Llega Hobbes, llega Descartes, llega Bacon, llega la pintura buena, ¿no? Luego se pasa esta cosa medio chafona del rococó que yo no sé por qué la sigo odiando, dude. Y empieza una especie como de esta combinación de respuesta al rococó, que es por ejemplo el neoclasicismo, ¿no? Y el neoclasicismo es una cosa que busca retomar los valores que se empezaban a dar en el Renacimiento, es decir, voltear a ver los clásicos, es decir, los clásicos eran la onda, hay que regresar ahí. Hay unas pinturas geniales, ¿no? Está este cuadro de los Horacios, ¿no? Y de que narra la historia de los Horacios y Curacios de Tito Livio, y dices, güey, algo está pasando aquí. Es porque la gente empieza a tener como esta vuelta otra vez de, ok, ya nos pusimos folclóricos, ya lo pictórico nos llevó a la máxima belleza y los bodegones y tal. Pero existió una revolución de ese conocimiento y la gente dijo, güey, sabemos un montón y podemos saber más. Y entonces la gente se dedicó a mezclar la ciencia con el arte, y la ciencia con la filosofía, y la ciencia con la política. Y la ciencia era lo chido, güey. O sea, la ciencia nos enseñó que se podía conocer más allá de la contemplación. Ese método científico nos dijo cómo podemos saber y hacer que cada vez que lo intentemos tengamos el mismo resultado y entonces sepamos, ¿no? Porque ¿qué es la ciencia sino saber, ¿no? Esta onda del skire, de saber como tal, sí tiene una predominancia en la idea de la ciencia. Uno no estudia ciencia con el fin de arreglar cosas, güey, ¿no? O sea, el medio para arreglar cosas es saber, ¿no? Pero ¿qué pasa, güey? O sea, ¿qué pasa con el mundo luego de que nos pusimos como nos pasaron las revoluciones y todo el mundo ahora es cientificista? Y luego llegamos al pico de la ciencia. Y lo estoy resumiendo muchísimo porque yo nada más quiero platicarles esto para lo que voy a decir enseguida, gente. O sea, ya voy para allá. ¿Cuál es nuestro proceso ahora? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de buen sentido ahora? Si la ciencia ya no es la que sea mucha gente que sigue la ciencia y tal, pero hay mucha gente que no, ¿no? Es decir, esta onda de los terraplanistas y los científicos, pues ya es una pelea que uno la ve desde lejos y dice, ay Dios, ya, güey, ya, ¿por qué les responde, no? Pero por otro lado, implica un fenómeno bastante peculiar, güey. Y a esto es a lo que quiero llegar, porque hoy será un video corto. Se está burlando de mí. ¿Por qué cuando pensamos ahora en las cosas del día a día? ¿Por qué cuando estamos siendo nosotros mismos y estamos en el ex Twitter, sentimos que somos, o cada semana somos expertos en algo nuevo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues porque vamos a Wikipedia, supongo. Pero también tiene que ver con que el conocimiento con el que hablamos, el conocimiento con el que nos desenvolvemos todos los días para definir qué nos sirve, qué es bueno, qué no es bueno, lo tomamos de las personas que tienen voz antes de las personas que tienen conocimiento. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes aquí, pues escuchan otros canales que tienen información interesante y tal, y aquí no vamos a hablar de nadie, pero cuya intención es mostrar una parte de una visión de la cosa que generalmente no tiene ni la intención de reflexionar, ni la intención de dar a conocer, ni la intención de enseñar la ciencia que está detrás de lo que se está diciendo. Y estoy hablando de personas que dicen un trabalenguas y ustedes dicen, no mames, güey, está bien perro ese güey, ¿no?
Cuando en realidad no hay un conocimiento detrás con el que pueda hablar de cualquier tema que ustedes estén escuchando en ese momento, güey. Como una persona que no sabemos de dónde salió puede venir a decirles cosas que ustedes van a tomar como ciertas y van a repetir esa voz, y esa misma repetición va a hacer que la gente vuelva a él. La onda es que estamos intentando encontrar gente que escuche lo que decimos para que replique lo que decimos y vuelva a nosotros. Y entonces creamos un mundo en el que ese grupo de personas tiene un conocimiento, o más bien tiene una opinión o tiene un punto de vista respecto a algo que no necesariamente es ni cierto, ni fáctico, ni verdadero. Y la razón es porque es más importante tener razón que tener conocimiento. Es mucho más fácil dar por hecho o dar por verdadero algo muy repetido que algo que sea totalmente cierto. Y la razón es porque si yo digo lo mismo que el otro, me siento en compañía. Ya tenemos también muchos videos donde hablamos de estas cosas, donde la necesidad de pertenecer y tal. Pero también el conocimiento se vuelve un bando. Y cuando vemos un problema social, filosófico, político, lo que sea el problema, siempre vemos quién contra quién está, ¿no? Y lo otro es que ese supuesto ver la cosa, esa suposición de ver la cosa, de ver el supuesto problema, hace que tengamos respuestas para todo. Respuestas que parten de nuestra propia experiencia, que no está mal, pero no desde un conocimiento importante. Pero sobre todo, y lo que me asusta más, es que no necesariamente hablamos de las cosas que nos interesan. Y aquí es a donde quiero llegar, y aquí es donde hay que ir matizando, porque aquí es donde quiero que ustedes reflexionen conmigo y me cuenten si estoy bien o no. Esta cosa con la que inicié, en la que les contaba que hay un sentido común y es distinto al buen sentido, es que se nos dice todo el tiempo de qué cosas hablar. Existe en esta caricatura que somos de la proyección más amplia del sistema, una especie de dictamen de qué es lo que tenemos que hablar. Y esto ustedes lo pueden revisar ahora mismo si tienen otro dispositivo, o pueden pausar este video y ustedes se pueden ir a Twitter. Yo les sigo diciendo Twitter y no sé por qué, váyanse ustedes al X y pónganle buscar, ¿ok? Hagan este ejercicio conmigo, pónganle buscar. Twitter les va a decir dos cosas: qué decir y qué escuchar, o qué decir y qué leer. Ese es el sentido común. Ese sentido común, no en el sentido común de, ay, güey, es obvio que no te tienes que ir por el lado izquierdo o por el lado derecho, sino en el sentido que nos enseña el conocimiento común. Cuando ustedes pican esa lupa, les va a aparecer qué decir y qué escuchar. El qué decir es qué hashtag escribir. Al momento de esta grabación, todo el mundo está dando a Rosalía, que terminó. Entonces ese hashtag va a hacer que tú piques ese hashtag y vas a tener 7,000 opiniones de gente que no conoce a Rosalía, que escucha su música pero no conoce a Rosalía, pero ya sabe que Rosalía le fue fiel y el vato le fue infiel, y entonces ella de todos modos dice que lo respeta, pero él está diciendo, no, pues es que denos chance porque yo todavía quiero esta morra y no quiero causar ningún problema, pero todos sabemos ya, porque Twitter dice que la engañó. ¿Ok? Fíjense bien, güey. Pero si ven arriba de esa pantalla, va a decir el partido de no sé quién, ¿no? La boda de no sé quién. Les están diciendo qué aprender, güey. Ah, no, los aliens. Ahorita hay dos cosas. Ustedes tienen que opinar de los aliens y de Rosalía. Y al mismo tiempo saber de los aliens y saber de Rosalía. Y entonces se hace como una burbuja en la que todo el mundo está hablando y diciendo las dos cosas que el mismo sistema te está pidiendo que digas. Todo el mundo habló de Piqué hace un tiempo y de Shakira, ¿no? Igual que ahorita de esta mora. Ahorita está hablando de Ariana Grande que porque le tumba maridos a todo el mundo y no sé qué, ¿no?
Y entonces creamos esta idea de un sentido común, que es o un conocimiento común, una visión común. Todos estamos hablando de lo mismo. Todos estamos señalando las mismas cosas. Y entonces, ¿cómo separamos este buen sentido del sentido común? ¿Cómo separamos la idea de saber lo que tenemos que saber de la idea de lo que nos tienen que decir? Una visión muy fácil de utilizar es utilizar eso que nos dicta el sistema de lo que hablamos y empezar a hacerlo críticamente, que es un poco lo que hacemos aquí en Pasavante. No estoy diciendo que lo hagamos bien y que nosotros digamos cómo. Lo que estoy diciendo es, nosotros, obviamente, para llegar a más gente necesitamos hablar de los temas que se están hablando, pero tratamos de poner en su perspectiva, no, sí, hechos puede ser, pero no leyes. No les decimos qué pensar. Lo que necesitamos es que exista una especie de reflexión que haga que se hable más allá del rompimiento de Rosalía y el vato. ¿Cómo se llama? Raúl, ¿no? Raúl Alejandro. Hazme el favor. Y por eso es que estamos hablando de este tema. O sea, David, tú también estás hablando de Rosalía en este momento. Sí, pero yo te estoy preguntando por qué. Yo te estoy preguntando por qué estamos hablando de Rosalía, por qué hablamos de Piqué hace unos meses, por qué siempre tenemos que hablar de lo que nos dicen. Un fenómeno muy interesante de hoy en día es la Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos, que es una cosa, es un reality show y tal, que ahora, que no se confundan, gente. Está bien que vean la Casa de los Famosos. Yo me quedo viendo los videitos de pronto de la morra esta enseñando a los vatos cómo lavárselas. ¿Ok? Aprendes, güey, ¿ok? Lo que se me está haciendo raro a mí, por crecer en la generación que odiaba Televisa, es que ahora algunos intelectuales estén poniendo de símbolos cosas que pasan dentro de esa casa. Para mí me parece de escándalo, güey. A mí me parece de escándalo el revuelo por esta chica Wendy. Porque digo, está muy bien, güey. Está muy bien que demos ese espacio y el lugar y tal. Pero seguros que no nos están viendo la cara de estúpidos. Porque hay que verlo todo críticamente, ¿no? En fin. ¿A dónde voy con esto? Voy a llegar al punto heideggeriano en el que digo, de verdad necesitaríamos empezar a pensar que al ver estas cosas estamos viviendo inauténticamente. No, quiero romper un poquito con eso, güey. Me da gusto de pronto que la gente se quede viendo la Casa de los Famosos y luego diga, no mames, güey. ¿Por qué estamos viendo la Casa de los Famosos? Quienes nos hemos vivido con roomies sabemos que la Casa de los Famosos es la primera semana de roomies. Nos estamos conociendo, ahí sí me caes muy bien, hago un bando, ña. Y luego, ¿por qué vergas no limpiaste el baño, culero? Si ven, ustedes están viendo la parte bonita, güey, hay una falsedad ahí, no son roomies, güey. Váyanse a vivir con roomies y entonces van a decir, orinó el piso. No le bajó al baño. Su novia hace mucho ruido. ¿Sí ven? La manera de llevar una existencia auténtica no tiene nada que ver con alejarse del sentido común o de lo que dice la gente. Pero sí preguntarse por qué eso es lo que nos están diciendo que digamos, por qué eso es lo que tenemos que decir. El buen sentido o el sentido crítico va a pelear siempre contra el sentido común. Va a pelear siempre contra la idea de que nos digan que tenemos que hablar de Rosalía. Va a pelearse contra decir exactamente lo que el youtuber filósofo que ustedes vean diga en ese momento. ¿Se han puesto a pensar por qué siempre les sale todos los días el mismo video del vato diciendo exactamente lo mismo? Es una repetición que hace que se les quede en la cabeza ese comentario que ustedes van a repetir después. Un güey que no sabe nada,
pero creció privilegiado y pudo hacerse un podcast desde que se pusieron de moda y les está diciendo qué es la dialéctica y ustedes le creen, pero todos los que sabemos qué es la dialéctica nos reímos de él, pero no tenemos los medios para decirles, dude, ese güey está diciendo pura mamada, güey. Es decir, lo que quiero decir aquí es que el sentido común es una cosa dictada por el privilegio, y esta vez no me refiero al que tiene y tal, sino por quien tiene la manera de encontrar un lugar rápidamente en el sistema. Quien rápidamente puede posicionarse para sonar como que está diciendo cosas importantes. El sentido común es lo que nos dicen todo el mundo que tenemos que hablar, lo que nos dice todo el mundo que tenemos que leer, la noticia que tenemos que seguir, repetir que Rusia es el malo en la guerra, repetir que Estados Unidos hace guerras por petróleo, repetir. Nosotros, cuando estamos siendo adoctrinados por lo que nos dice el resto que veamos, estamos siendo sometidos y privados del buen sentido. Y entonces nuestra máxima apreciación del buen sentido es festejar las cosas que el sistema nos da como para que nos sintamos identificados. Hoy en la casa de los famosos hay una minoría. No mames, hay que apoyar a la minoría. Y tú ya pagaste tu ViX, tú ya viste todos los programas en el Televisa. Y entonces, bajo el entendido de que tú estás haciendo algo diferente porque estás apoyando a la minoría dentro de esa casa, eres parte del problema. Porque cuando vives del buen sentido, eres parte del problema. Porque si tú eres un consumidor más de lo que se dice que hay que consumir, entonces estás alimentando esa rueda y va a haber casas de los famosos dos. Pero esta vez te van a poner a un vato que se cree gato, güey. Y entonces vas a creer en esa minoría, aunque para la minoría real afuera probablemente eso no signifique nada y podrías ayudar más a esas minorías actuando allá afuera. Pero mientras tanto, celebras las cosas que el dador del sentido común te da. Entonces, Heidegger estaba muy enojado con estas cosas y entonces decía, no mames, es que hay que ser auténticos. Pero se mamaba el vato, güey. Era nazi. Entonces, ¿qué? ¿No? Entonces, para terminar, no importa que vean, no importa si van a ver todo lo que nos dice. La gente, güey, se fue a ver todas las películas de Marvel y en ningún pinche caso se dio cuenta que todas las películas eran iguales. Es como la gente que ya tiene sus boletos para las siguientes 15 películas de Rápido y Furioso, dude. Ya te dieron 7 películas iguales, güey. Pero lo compras porque es el espectáculo y hay que verlo. Y no tiene nada de malo ir a espectáculos, gente. Eso también no se trata de ser acá un vato que dice, no voy a ningún lado, no le doy dinero a nadie y la chingada. Porque haces cosas para obtener ese pinche dinero y si no lo disfrutas yendo a un pinche concierto, a una película, a un show, entonces ni le estás robando nada al sistema, ¿no? Ni estás aprovechando tu vida, duda, ¿sabes? Así que tampoco te sientas mal por eso. Lo que estoy tratando de decir es, ¿cómo mediar lo que nos dice la gente que hagamos con lo que se supone que tendríamos que hacer para consumir lo que es más beneficioso para nosotros? ¿Qué es lo más beneficioso para nosotros? Lo que nos hace feliz puede ser. Pero sabemos que la felicidad no es una cosa que dure. Es decir, si te hace feliz una película, vas a ser feliz 2 horas. Y eso si no hay un niño ahí llorando por un lado, si no hay el güey de a un lado mastica con la boca abierta. O sea, son muchos factores que tú no puedes controlar. Por lo tanto, el buen sentido significaría tomar las cosas, aprenderlas, saber por qué te están diciendo unas cosas y no otras, procesarlas, darte tiempo de ver el mundo con los ojos de alguien que está observando, güey. El problema es que cuando nos queremos hacer a los muy auténticos, decimos cosas como, no mames, güey, es que ¿por qué la gente va de rosa a ver Barbie? La respuesta es porque quiere. Porque tomó esa decisión
Y mucho más libre que tú dijo, me chupa un huevo el pendejo que me va a preguntar por qué voy de rosa, güey. ¿Sí ven ese pedo? Porque siempre el güey que se limita más por tener una existencia más auténtica está más atento a lo que dicen de él las otras personas. Y eso no es actuar también hacia el sentido común. Entonces, cuando entre más especial quieres ser, quieres alejarte más, por lo tanto estás buscando la aprobación de auténtico de los otros a los que tú llamas inauténticos. O sea que técnicamente tu autenticidad es una basura auspiciada también por el sistema, y al entrar en esa dinámica tú eres un producto mucho más frágil que el sistema ha creado, y tú con tu gabardinita y tus ropitas así muy especiales, pues eres un espectáculo para los que viven del sentido común. Técnicamente el sentido común se ríe de ti. Entonces, ¿cómo llegamos pues a ese intermedio? Pues quién sabe. La verdad, mi percepción es hacer lo que intentamos aquí. Y si no funciona, intentar otra cosa. ¿Y qué es lo que intentamos aquí? Ver todas las cosas como una posibilidad. Entender que hay gente que toma decisiones que nosotros no tomaríamos. Tratar de preguntarnos por qué ellos toman una y nosotros otra. Y trabajar con eso con la única intención que alguien que se dedique a estas cosas humanísticas o no puede hacer. Que es tratar de entender el mundo donde vive. Y entendiendo al mundo donde vive, dejas de ver minorías, mayorías, privilegios, no privilegios. Entiendes un mundo y tratas de hacer lo mejor posible en él para que no te pisoteen por un lado, pero tú tampoco pisotees a nadie, y al final puedas llegar a tu casa y dormir tranquilo pensando que las únicas decisiones que deben importarte son las tuyas y no las de Rosalía, las del güey que engañó a Rosalía, las de el vato que dijo que había aliens, las del vato que decidió ir con su novia a ver Barbie vestidos de rosa. Las únicas decisiones son las que tú haces para que puedas dormir a gusto en la noche. Está mal el sentido común solo si te afecta más por lo que hacen los otros que por las cosas que supondrían un bien o un mal para ti. Entonces, piénsenlo. Esta era la reflexión del día de hoy. Si tienen algún comentario, si ustedes piensan que el sentido común nos da vida, si su noticia del día fue que Messi metió no sé cuántos goles, está bien, disfrútenlo, es lo correcto, pero no se peleen con los fans de Cristiano Ronaldo, que también piensan igual que ustedes, y pues al final ni Cristiano Ronaldo ni Messi se pelean entre ellos. Seguramente toman café juntos y todo el pedo. Así que a eso me refiero, ¿no? La autenticidad y el buen sentido tiene que ver con lo que nos beneficia a nosotros sin que le ponga el pie a los demás y nos deje dormir tranquilos, güey, sin estar pensando que el otro está pensando que somos pendejos. Salud.